Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito es usted, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Bienvenidos, mis amados Ajín, a los fundamentos de la Torah. Con ustedes, Elaj Yohanan. Estamos en la Parashá, mis amados Ajín, Lej Leja. Lej Leja. Lej Leja, mis Ajín, significa vete a ti mismo, o sal por ti mismo, o vete por tu propia causa. Mis Ajín, la Parashá Lej Leja se encuentra en Bereshí, Génesis, capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 17, verso 27. Tenemos la Haftará para la Parashá Lej Leja, Isaías 40, verso 27, todo de corrido hasta Isaías 41, verso 16. Lecturas sugeridas del Bri Hadashah para la Parashá Lej Leja. En el Bri Hadashah tenemos Hechos, capítulo 7, verso 1 al 8, Romanos, capítulo 3, verso 19 al 31, Romanos, capítulo 4, verso 1 al 25, Romanos, capítulo 5, verso 1 al 6, Gálatas, capítulo 3, verso 15 al 18, Gálatas, capítulo 5, verso 1 al 6. También tenemos Colosenses, capítulo 2, verso 11 al 15. Tenemos Hebreos, capítulo 7, verso 1 al 19. Y Hebreos, capítulo 11, verso 8 al 12. Misajín, en esta parashá miramos cómo el Todopoderoso llama a Abraham Avinu, que en este tiempo todavía es Abraham, y lo llama instándole a que salga de su casa y le hace 7 promesas. Abraham sale con su mujer Sarai y con su sobrino Lot hacia donde el Todopoderoso le indique, quien le promete además que aquella tierra será dada a su descendencia. Abraham baja a Misraín por causa del hambre en la tierra. Abraham le dice a Sarai que diga que es su hermana, a quienes estaban en el sitio al que llegaron, lo cual Misajín ella hace. Por causa de su belleza es alabada y llevada donde paró, pero el Boreolán impide que ella sea tomada, enviando grandes plagas a Paró, quien se da cuenta que ella es esposa de Abraham, y les hace ir de allí. Abraham y Lot se separan, yéndolo hacia Sidón, a Sedón, y ciudad donde abundaba el pecado. Pero el Todopoderoso promete a Abraham la tierra donde está para su descendencia, perpetuamente. Lot es capturado por reyes del lugar, pero Abraham le rescata, se encuentra con Malquisedec, rey de Shalem, a quien da el diezmo de todo. El Todopoderoso promete a Abraham un hijo y establece pacto con él. Para ello, Misajín, Abraham lleva al lugar indicado los animales que el Todopoderoso le ordena para consumar el pacto, partiéndolos por la mitad, excepto a las aves. Abraham queda dormido y el Todopoderoso establece un pacto con él, en el cual le entregará a su descendencia aquella tierra en la cual están asentados varios pueblos. Misajín, en vista de que no tenían hijos, Sarai le dice a Abraham que tenga un hijo con su sierva Agar, quien al quedar encinta desprecia a Sarai, quien a su vez hace salir a Agar de su casa.
Y el Todopoderoso ve la aflicción de Agar y le dice que su hijo se llamará Ismael y tendrá gran descendencia, pero debe de volver donde Sarai y ser sumisa con ella. A los 99 años, Abraham le es cambiado su nombre por Abraham, y el Todopoderoso establece pacto con él, en el que establece el Brit Milá, la circuncisión, como señal de este pacto. Cada varón de su descendencia deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. También a Sarai le es cambiado su nombre por Sarah. Se confirma que Abraham y Sarah tendrán un hijo, de cuya descendencia procederán reyes. El nombre de su hijo será Isaac, con quien será establecido el pacto perpetuo. También Ismael fue bendecido y se le prometió una descendencia de príncipes. Abraham fue circuncidado, así como también Ismael y todos los demás varones de su casa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemidotav etzivanu laxo bedivrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Misajín, agarre su libreta, su lápiz, para que vaya haciendo sus apuntes. Y si le gusta este material, por favor suscríbase a este su canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos. Comenzamos verso por verso, Misajín, en esta parasha. Capítulo 12, verso 1 al 3 dice: Y Hashem dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mis amados Sajín, según el relato de Esteban en Hechos 7, 2 al 4, Hashem ya se había aparecido a Abraham en Ur-Kasdin, como está escrito, mire. El Elohim de Cabot apareció a nuestro Abraham Avinu cuando estaban en Mesopotamia antes que habitara en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, Misajín, después de la muerte de su padre, Elohim lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Esto nos enseña, Misajín, que el llamado ya lo había recibido Abraham en el país donde nació. Las escrituras no cuentan la razón por la que Teraj tomó la decisión de salir de Ur con parte de su familia. Sin embargo, Misajín, el libro de Hazer o Yazar, o como usted lo encuentre, junto con otros Midrashim, relatan, Misajín, cómo Teraj había sido el general del ejército del rey Nimrod cuando tuvo a su hijo Abraham, y por causa de un mensaje de los astrólogos, Nimrod había decidido matar a todos los niños recién nacidos en su reino, porque temía que un nuevo rey había nacido que le iba a quitar de su puesto. Teraj escondió a Abraham en una cueva durante 13 años y con astucia le entregó un niño recién nacido de una de sus siervas, diciendo que era Abraham.
Así, Misajín, Abraham pudo sobrevivir el primer ataque contra su vida. Esta fue la primera de las 10 pruebas que tuvo que pasar nuestro padre Abraham. Abraham vino. La segunda prueba, Misajín, que cuentan los Midrashim, fue cuando Abraham no quiso adorar a los dioses de madera y de piedra que su padre Teraj servía. También Misajín desafió la idolatría del rey Nimrod y por eso fue puesto en la cárcel durante 10 años y luego echado en un horno de fuego junto con su hermano Harán. Hashem le liberó milagrosamente de esa prueba, pero su hermano fue consumido por las llamas. Misajín, por causa de todo esto, Teraj tomó la decisión de salir de Ur para tener Shalom en su familia. Su plan era ir hasta la tierra de Canaán, pero nunca llegó. Se quedó por la mitad, en Harán, en la parte sureste de lo que hoy es Turquía. No sé si Hashem repitió su llamado a Abraham en Harán o que simplemente Abraham tomó la decisión de salir por causa del llamado que había recibido ya estando en Ur, antes de que su padre había tomado la decisión de salir de allí. Sea como sea, Misajín, ahora vemos cómo Abraham obedece el llamado de salir de su tierra y de su familia. Sin embargo, Misajín lleva consigo a su sobrino Lot, cuyo nombre significa velo o cortina, pero velo, que con el tiempo le causará muchos problemas. En Isaías 29, verso 22, está escrito que dice, por tanto, Hashem, que redimió a Abraham, dice así acerca de la casa de Jacob. Jacob no será ahora avergonzado, ni palidecerá ahora su rostro. Misajín, aquí dice que Hashem redimió a Abraham vino. La palabra hebrea para redimir es aquí Adá, que significa pagar un rescate, o rescatar, o redimir, o recuperar, o recobrar, liberar, libertar, salvar una nación. La palabra hebrea es Goy, que originalmente significa una nación. Luego llegó también a tener el significado de una nación gentil, que no sea Israel. Y más adelante una persona de una de esas naciones gentiles, un gentil, serás bendición. Aquí, Misajín, el propósito de la elección de Abraham vino fue que él fuera un medio de bendición para todas las personas de la tierra. Este propósito, Misajín, sigue siendo el mismo para todos sus descendientes. La elección no fue con el propósito de privar a los demás de las bendiciones divinas, sino precisamente para que los demás también pudieran alcanzar las riquezas que el Boreolán estaba dando a Abraham Avinu y a sus hijos. Cuando dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Aquí, Misajín, vemos cómo Abraham Avinu está puesto como un punto de mira para las demás naciones. Su bienestar o su caída dependerá a la larga de su manera de tratar a los hijos de Abraham, los Yehudim. Aunque Ismael fue descendiente físico de Abraham Avinu, esta promesa, Misajín, no fue dada para sus hijos, los árabes, como está escrito en Bereshit 21:10. Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Misajín también está escrito en Números 24:5 y en el verso 9.
Cuando dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Bendito los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Misajín, aquí vemos que la misma bendición y la maldición que fue pronunciada sobre Abraham vino es aplicada sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, Misajín, hay una bendición especial para los Bene Israel, según vemos en el capítulo 17, verso 20. Y cuanto a Ismael, y en cuanto a Ismael, que dice, y te he oído, he aquí yo le bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. En la palabra al que te maldiga, mientras que la promesa de bendición para los que bendigan a Israel está pronunciada en plural. ¿Se da cuenta? La promesa de la maldición está puesta en singular. La maldición cae sobre cada persona que hable mal de Israel y el pueblo Yehudí. Misajín, la historia nos enseña que aquellas naciones que han tratado bien al pueblo Yehudí han prosperado mucho y que las naciones que han maltratado a los Yehudim han tenido que sufrir las graves consecuencias de sus hechos. Cuando dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, aquí Misajín es otra posible traducción, es, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Misajín, vemos el cumplimiento de esta promesa en Romanos capítulo 11, verso 17 y verso 18, donde dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seáis arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Misajín, cuando un gentil se arrepiente de sus pecados para entregarse al ojín de Israel, es cortado de su árbol original, su pueblo gentil, e injertado dentro del olivo cultivado, que es Israel, cuya raíz es el Mashiach, según como está en Isaías capítulo 11, verso 10, y en el capítulo 53, verso 2, y también en Romanos capítulo 15, verso 12. Hoy también en Revelaciones capítulo 5, verso 5. Cuando dice familias, aquí Misajín, la palabra hebrea traducida como familias es mishpaha. Mishpaha. Misajín no se refiere a lo que llamamos núcleo familiar, padre, madre e hijos. No, sino a una familia que incluye a los abuelos, los tíos, los primos y demás. Una eja. La palabra hebrea para el núcleo familiar es bait, que normalmente traducido es como casa. Bait, capítulo 12, verso 1 dice, donde la casa no se refiere a un edificio, sino a la familia de su padre. En el Tejilín 22, 27. Hay una profecía, Misajín, que habla del cumplimiento de esta promesa, que dice, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán a Shen, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Mediten esas palabras. Capítulo 12, verso 4 dice, entonces Abraham se fue tal como Hashem le había dicho.
Aquí, Misajín, esta salida de Harán constituye la tercera prueba grande en la vida de nuestro padre Abraham o nuestro padre Abraham en esta ocasión. Misajín, la emuná se basa en la palabra del Boreolán. Abraham confiaba en la promesa y salió en obediencia, como está escrito en Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la emuná, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántas veces le han dicho a usted que salga de la inmundicia y se ha tardado en obedecer? Nos hemos tardado en obedecer. Capítulo 12, verso 5. Y tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las almas que habían hecho en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Isajín, las almas que habían hecho es una referencia a que habían ganado personas para la emuná de ellos. Según Rashi, Abraham vino convertía a los hombres y la matriarca Sarah convertía a las mujeres. Según el Midrash, Abraham convocó asambleas públicas en Harán para proclamar la Emet en un Boreolán o en un Creador e instó a servirlo. Luego de los discursos públicos, estaba dispuesto a debatir sus propuestas con cualquier persona que las cuestionara. Así ganó decenas de miles de adeptos que reconocieron la existencia de Hashem. Capítulo 12, versos 6 y 7 dice, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Shechem, hasta el planicie de Moré o de Manre. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y Hashem se apareció a Abraham. Aquí es Abraham. Y Hashem se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Hashem que se le había aparecido. Misajín, Shechem significa hombro, significa cerviz y significa nuca. En relación con levantar una carga, Moré significa maestro, ¿sí? Moré significa maestro. La primera experiencia espiritual profunda que tuvo Abraham después de haber obedecido al Todopoderoso al salir de Mesopotamia fue una aparición del Todopoderoso en Shechem y Moré, ¿sí? En Shechem y en Moré. Esta experiencia Misajín le marcó tanto que tomó la decisión de edificar en ese lugar un altar. Ese altar representa la primera experiencia en la vida de la emuná de todos los que van a ser contados por Elohim como hijos. Se trata de la entrega del yo, el ego. El altar es un lugar de sacrificio. Un animal es ofrecido como representación del hombre. Uno debe de entregar su instinto animal. La ofrenda de ascensión, que es holocausto, simboliza una entrega total o todo quemado. El altar es el lugar donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad del Todopoderoso. No se haga mi voluntad sino la tuya. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Misajín, la historia posterior a Abraham vino nos muestra
nos muestra que Shechem llegó a ser un lugar de grandes decisiones para sus descendientes, como está en Bereshit 33, verso 18 al 20, Bereshit 28, verso 20 al 21, Bereshit 37, verso 12 al 17, Yehoshua capítulo 24, verso 1, verso 24 al 20, perdón, verso 14 al 27 de Yehoshua, Jueces capítulo 21, verso 19, y Primera de Reyes capítulo 12, verso 1. ¿Sí? Y también en el 12, 25. Shechem Misajín fue elegido como un lugar de refugio. Yehoshua 27. Y Joseph fue sepultado en Shechem, esperando la resurrección de los muertos. Su tumba se encuentra allí todavía hoy. Yeho- Eso lo puede mirar en Josué capítulo 24, verso 32. Así que Shechem representa en la vida de Abraham Avinu el lugar de conversión, el lugar donde muere de sí mismo y reconoce al Todopoderoso como su único Elohim verdadero. Es el lugar donde Hashem le prometió por primera vez que su descendencia recibiría esa tierra. Y de la misma manera como Abraham vino, tuvo esa experiencia, todos los que en el día del juicio van a ser finalmente contados como sus hijos, tendrán que tener la misma experiencia. Todos sus hijos tendrán que pasar por Shechem, donde reconocen a Elohim único y mueren de sus propias vidas en el primer altar. Como hemos dicho, Shechem significa cerviz, hombro o espalda, y viene de una raíz que tiene que ver con inclinarse para levantar una carga sobre su espalda. Esto nos lleva a pensar, Misajín, en el momento cuando el Mashiach se inclinó para llevar sobre sus hombros el madero, sobre el cual iba a ser colgado para la redención eterna de todos sus hijos, los hijos de Abraham Avinu. Shechem simboliza la muerte de Mashiach. Fue el primer lugar donde Abraham Avinu tuvo que pasar para poder ser el padre de la gran nación y obtener la tierra de Israel. Misajín, la experiencia con la muerte y resurrección de Mashiach es la base sobre la cual Hashem entrega la tierra a los hijos de Abraham Avinu. Cuando dice el planicie de Moré, junto a Shechem está la llanura de Moré. Moré significa maestro, como le dije, y viene de una raíz que significa fluir, significa poner, significa echar, significa tirar, significa señalar, significa enseñar. Es la misma raíz que se encuentra en la palabra Torah. Así que cuando Abraham primero tuvo la experiencia profunda de conversión en Shechem, al mismo tiempo tuvo la experiencia de lo que implica tener un moré, un maestro que le enseñaba la Torah. Misajín, la Torah es algo que marca la diferencia entre lo kadosh y lo común, lo verdadero y lo falso, luz y tinieblas, vida y muerte, etcétera, etcétera. Hashem le enseñó los misbot, los mandamientos, a Abraham Avinu, como está escrito en Bereshit 26:5. Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis misbot, mis estatutos, mis leyes. Más adelante, Misajín, después de la entrada en la tierra, los Bene Israel tuvieron que marcar la diferencia entre la bendición y la maldición, precisamente
en el valle de Moré. En el norte tenían el monte Ibal, ¿recuerdan? Que representa la maldición que es producida por la desobediencia a los misbó de Yud Hei Vahei. Y en el sur tenían el monte Gerizim, que representa la bendición por obedecer los mandamientos de Yud Hei Vahei. En Devarim 11, verso 26 al 32 y capítulo 27, verso 12 y Yehoshua capítulo 8, verso 33. Isajín, Moré es el lugar donde se reconoce la Torá del Todopoderoso como el patrón de nuestra vida. Moré representa también a Mashiach como el gran rabino, nuestro gran maestro que nos enseña a vivir según la Torá que fue dada en el Sinaí. Y también es la misma Torá. La Torá se hizo carne. Él dice, según el Matillahu 5:17 hasta el 20, que dice, Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en Emet os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Misajín, combinando los dos lugares que son Shechem y Morem, vemos también una conexión entre nuestra aceptación de la muerte del Mashiach y la aceptación del Mashiach como nuestro maestro de Torah. Shechem y Moreh representan los dos pasos para ser salvo, como está escrito en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que dice, si confiesas con tu boca a Mashiach por Adón, y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Misajín, Misjaverín, Adón significa Señor. Para cuando me escuche a mí decir Adón o mi Adón, significa Señor, significa Maestro, significa gobernante y jefe. Para que vaya teniendo una idea, cuando me escuche decir la palabra Adón o el título Adón. Capítulo 12, verso 8 dice, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Shen, e invocó el nombre de Yud Hei Vahei. Isajín, Betel significa casa de Elohim. Betel, casa del poderoso o casa del Shaddai, el todo suficiente. Isajín, la palabra casa puede significar dos cosas. Número uno, núcleo familiar. Y número dos, lugar de habitación. En este caso, Betel simboliza tanto la familia de Elohim como el templo de Elohim. No podemos quedarnos solamente en la
experiencia de Shehen y Moré, que representa la conversión a Elohim de Israel por medio de Mashiach y la aceptación de la Torá dada por Moshe y explicada por el Mashiach. Hay más. Y en el judaísmo hablamos de dos yugos, el yugo del reino y el yugo de la Torá. Misajín, el yugo del reino representa a Shehen y el yugo de la Torá está representando por More. Estos dos yugos, Misajín, están también expresados en los primeros textos de la confesión del Shema, el Shema. En el primer texto del Shema, de Barín 6, 4 al 9, está escrito de esta manera. Escucha Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno, y amarás a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Misajín, este texto representa el yugo del reino, el cual implica aceptar al Boreolán como nuestro único Elohim de manera personal. Por esto está escrito en singular. Amarás tú, tú, tú. Enseñarás, etcétera, etcétera. Ahora, Misajín, el Ahabá por el Todopoderoso se manifiesta en la obediencia a sus mismos, a sus mandamientos. Tejen nos lleva a Moré, el segundo yugo, el de la Torá. Se encuentra en Devarim 11, capítulo 13 al 21, donde está escrito de esta manera. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar a Donai su Elohim, a vuestro Elohim, y de servirle con todo su corazón y con toda su neshama, él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y él dará hierba a tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidaos no sea que se engañe vuestro corazón, y os desviéis y sirváis a otros dioses, y los adoréis, no sea que la ira de Hashem se encienda contra vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que Adonai os da. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Actadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos, y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escribirlas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que vuestros días y los días de vuestros hijos sean multiplicados en la tierra que Hashem juró dar a vuestros padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Hermoso misajín. En este yugo de la Torá vemos cómo el pronombre se va cambiando a una forma plural. ¿Se dio cuenta? En el primer yugo, el del reino, el texto está escrito en una forma solamente personal, singular, que dice amarás tú, tú, tú.
enseñarás y escribirás, etcétera, etcétera. En este yugo de la Torá vemos que se usa la forma plural, obedecéis, os, vuestro, vuestro, vuestra, vuestra. Pero luego en el verso 14 va pasando al singular, recojas, etcétera, para luego volver al plural en los versos 16 al 19, que dice cuidaos. Después al singular en los versos 19 al 20, que dice ite, y finalmente al plural en el verso 21. Misajín, de esto aprendemos que el yugo de la Torá nos enseña a vivir nuestra vida privada en obediencia, en una relación con el pueblo de Israel, dentro del cual estamos. Por lo tanto, Misajín, no es suficiente vivir solo delante del Todopoderoso. Necesitamos formar parte de un colectivo. Y este es precisamente el resultado del trabajo de la Torá en nuestras vidas. Uno no puede amar al Todopoderoso y aborrecer a nuestro Aj. Es imposible, porque el amor al Todopoderoso te lleva forzosamente a amar a tu prójimo. Primero los más cercanos y luego los que están más allá de los conocidos. En Efesios capítulo 4, verso 1 al 6, mire lo que dice. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Dice, yo pues, prisionero del Adón, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados unos a otros en Ahabá, esforzados por preservar la unidad del Ruaj en el vínculo de la Shalom. Hay un solo cuerpo y un solo Ruaj, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Adón, una sola Emunaj y una sola Tevilá, un solo Elohim y Abba de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Mire también en Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en el Mashiach, si hay algún consuelo de Ahabá, si hay alguna comunión del Ruaj, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo Ahabá, unidos en el Ruaj, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mire también en Colosenses capítulo 1, verso 3 al 4 y capítulo 3, verso 12 al 15. Dice, damos toda Elohim, alaba de nuestro Adón Mashiach, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra emuná en el Mashiach, y de la Javá que tenéis por todos los Kadoshim. Entonces, como escogidos de Elohim, Kadoshim y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de Ahabá, que es el vínculo de la unidad, y que la Shalom del Mashiach reine en vuestros corazones, a la cual en Emet fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Mire, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9 al 10. Verso 9 y verso 10 dice, mas en cuanto a la Javá fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Elohim a amaros unos a otros, porque Nemet la practicáis con todos los ajín que están en toda Macedonia. Pero os instamos, ajín, a que abundéis en ello más y más. Primera de Pedro 4:8, que dice sobre todo, sed fervientes en vuestro ajabá, los unos por los otros, pues el ajabá cubre multitud de pecados. En Johanán 15, verso 12 y 13 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Primera de Johanán 3:10 al 18 y verso 22 y verso 23. Dice, en esto se reconocen los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Elohim. Tampoco aquel que no ama a su aj, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su aj. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano eran justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los ajín. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el Ahabá, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su aj en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Elohim en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en emet, en verdad. Y todo lo que pidamos lo recibemos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Mashiach, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Mis ajín amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Elohim, y todo el que ama es nacido de Elohim, y conoce a Elohim. El que no ama no conoce a Elohim, porque Elohim es Ahavá, es amor. Así que mediten esas palabras, mis amados ajín. Mediten en el Ahabá de Yud Hei Ba Hei. Capítulo 12, verso 10. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Misraín para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Aquí, mis ajín, esta fue la cuarta prueba en la vida de nuestro padre Abraham. Era necesario que bajara a Misraín para pisar esa tierra. En Yahoshua 1:3, de manera que todo lugar que sus pies hayan pisado sería entregado a sus descendientes, como está escrito en el capítulo 15, verso 18, desde el río de Misraín hasta el río grande, el río Éufrates. Capítulo 12, 14, hasta el capítulo 13, verso 4.
Capítulo 12, verso 14 dice, y aconteció que cuando Abraham entró en Misraín, los egipcios vieron a la mujer, que era muy hermosa. Aquí Misajín Saraí era muy hermosa a pesar de tener más de 65 años de edad. Esto constituyó en la quinta prueba en la vida de Abraham Avino. En el 13:3-4. Y anduvo en sus jornadas desde el Neguet hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y allí Abraham invocó el nombre de Yud, Hei, Ba, Hei. Después, Misajín, de haber estado en Misraín, Abraham volvió al mismo lugar donde había estado antes y donde había invocado el nombre del Todopoderoso por primera vez en la tierra. Misajín, no olvide buscar esta porción en la lectura del Sagrado Zohar en este mismo canal de un servidor. Y no olvide suscribirse a este canal, activar la campanita, darle me gusta y que sobre todo, misajín, compartan este material con sus seres queridos. Misajín, a la entrada a la casa de Elohim, el Miraín simboliza el sistema de este mundo de tinieblas. Esto nos indica, misajín, que si uno se desvía y sale fuera del lugar del llamado y de las promesas, hay que volver del mundo a la familia y a la casa del Todopoderoso. Por favor, tú que te has ido al mundo, vuelve a la comunión de los creyentes. Cuando Abraham había dejado atrás los dioses de sus padres en Mesopotamia, proclamaron el nombre de Adonai en Betel. Y cuando volvió de Misraín, volvió a proclamar el nombre del Todopoderoso en el mismo lugar. Betel se convirtió así en un centro de proclamación del monoteísmo, por encima de los falsos dioses de Babilonia y de Misraín, para que tenga una idea. Y se puede, mis amados Ajín. Capítulo 13, verso 5 dice, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Aquí Misajín Lot no andaba con Elohim. Su riqueza dependía de su relación con el hombre. Por eso al final perdió todo. Capítulo 13, verso 11 dice, y escogió Lot para sí todo el valle del Jardín, y viajó Lot desde el oriente, así se separaron el uno del otro. Misajín Lot solo pensaba en sí, se separó no solo de Abraham, sino de lo que él representaba, lo cual le llevó finalmente a la ruina. Capítulo 13, verso 14 y 15 dice, y Hashem dijo a Abraham después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Misajín, cuando finalmente obedeció, separándose de su familia, vino una gran revelación. Capítulo 13, verso 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Isajín, el primer tipo de descendencia de cual se habla es el polvo de la tierra. Esto representa a los hijos naturales de Abraham Avino que poblarán la tierra prometida. En el capítulo 13, verso 17 dice, levántate,
recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Misajín, la visión celestial expresada en una acción práctica traerá finalmente su cumplimiento al mundo físico. La emunaj viene por el oír, pero se activa por las obras. Capítulo 13, verso 18 dice, entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en la planicie de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Shen. Mis Javerín, según Rashi, Manré es el nombre de una persona. En el 14:24, el nombre Manré significa vigor, significa firmeza y significa grosura. Hebrón significa asociación, unión. Hebrón es el lugar donde Adán y Java fueron sepultados. Según la tradición, aquí Abraham edificó su tercer altar. Este altar, Misajín, representa el poder de la resurrección en unión con el Todopoderoso. Aquí fueron sepultados todos los patriarcas. Y desde aquí el Todopoderoso resucitará sus cuerpos para encontrarse con el Mashiach en los aires en su segunda venida. Capítulo 14, verso 1 dice, y aconteció en los días de Anrafael, rey de Sinar. Según Rashi, Anrafel es idéntico a Ninro. Anrafel. Capítulo 14, verso 18 dice, entonces Malquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Él era Cohen del Elohim Jaelión. Aquí Misajín, según la tradición, Malquisedec fue Shen, hijo de Noach. Malquisedec es un título, no un nombre personal. Representa el ministerio doble del rey, ¿sí? Y el sacerdocio ejercitado a base de una vida indestructible. Entonces también Malquisedec quiere decir el Melech Tzadi. Según el Tejilín 110, verso 4, ese ministerio sería luego dado al Mashiach. Por eso es Malquisedec, Melech Tzadi. Hebreos capítulo 5 y verso 7. Shalem es la única referencia directa a la ciudad de Jerusalén que se encuentra en el Humash o en el Pentateuco. En el Tejilín 76, verso 2, Misajín vemos que Shalem es el mismo que Sión, como está escrito. En Shalem está su Mishkan y en Sión su morada. En Yahoshua 10:1 vemos como en la ciudad de Jerusalén había un rey llamado Adoní Sedec. ¿Se da cuenta? Adoní Sedec. Malki significa mi rey y Adoní significa mi señor. Sedec significa justicia. Así, misajín, que en los tiempos de la conquista alrededor del año 600 después de Abraham Avino, el rey de esa ciudad seguía teniendo un título muy similar, para que vaya teniendo un poquito de luz. Capítulo 14, verso 19 dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Elohim Jaelión, creador del cielo y de la tierra. Aquí Misajín, el de mayor rango espiritual, siempre bendice al de menor rango. Melquisede tenía un ministerio superior al de Abraham, en Hebreos 7:7. El Talmud enseña que porque Shen bendijo a Abraham antes que el Boreolán, el Todopoderoso no sacó el sacerdocio levítico de él, sino de Abraham vino.
Capítulo 14, verso 20 dice, y bendito sea el Elohim Jaelión, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí Misajín Abraham, o Abraham aquí en esta ocasión fue el primero que la Torah menciona que dio el maxer, el diezmo. Sin embargo, Misajín, el principio del diezmo estaba funcionando desde la creación del hombre, ¿sí? El principio del diezmo implica trabajar parte de su tiempo sin tener el derecho de comer de él. Este principio, Misajín, se encuentra en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán tenía que labrarlo, pero no podía comer de él. Abraham no solamente dio el diezmo de los despojos de la guerra, sino de todo lo que el Todopoderoso le había dado. Según el libro de Yazar o Jazer, Abraham había estudiado con Shem y Eber durante muchos años. Por eso ahora le entrega el diezmo de todo por ser su maestro de Torah. Capítulo 15, verso 4 dice, pero he aquí que la palabra de Hashem vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Aquí, Misajín, aquí habla de una descendencia singular, refiriéndose en primer lugar a Isaac, pero también al Mashiach, como está en Gálatas capítulo 3, verso 16, que dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Mashiach. Capítulo 15, verso 5 dice, 15, verso 5 dice, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Isajín, aquí habla de una descendencia celestial. Vemos por lo tanto que hay tres tipos de descendencia de Abraham Avinu: terrenal, singular y celestial. De la descendencia terrenal son los hijos físicos de Abraham Avinu. La descendencia singular es Yitzhak y Mashiach. La descendencia celestial son los Benei, o los hijos espirituales de Abraham Avinu, los que tienen la misma monaj de Abraham, como se ve en el siguiente verso, miren, capítulo 15, verso 6. Dice, y creyó en Hashem, y y a él se le contó por justicia. Isajín, la palabra hebrea traducida como creyó es heimin, heimin, que significa creyó, confió, esperó. Es la primera vez que aparece en la Torah. Viene de la raíz amán, amán, que significa sostener. En su forma nifal significa ser firme, ser duradero, ser fiel, ser de confianza, ser de verdad, ser veraz y durar. Abraham puso su confianza en Hashem y por esto también confió en su palabra. Es imposible creer en el Todopoderoso sin confiar en las Escrituras que han sido reveladas e inspiradas. La palabra revelada es la base para la emunaj, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 15, verso 7 y verso 8 dice, y le dijo, yo soy Hashem, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, oh Adón Todopoderoso, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Aquí, Misaki, la promesa de la tierra es reforzada con un pacto para erradicar toda duda del alma de Abraham. Capítulo 15, verso 9 dice, él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años
una tórtola y un pichón. Isajín, los rabinos entienden esta palabra de dos maneras. Rambán dice que se trataba de 3 animales de 3 años cada uno. Rashi dice que se trataba de 3 de cada animal. Y el Midrash dice, la razón por la cual Abraham buscó una señal fue el temor que su descendencia pecara y Hashem no les permitiera seguir viviendo en tierra Kadosh. Hashem le aseguró a Abraham cuando dijo, aún si pecaran, he preparado un medio para perdonarlos, los corbanó, que quiere decir los sacrificios. Entonces le demostró a Abraham la naturaleza de los futuros corbanó, mediante la preparación de 3 bueyes, 3 chivos, 3 carneros, una paloma y una tórtola, en representación de varias ofrendas. Rashid dice, 3 becerras, bueyes, constituyen una alusión a 3 novillos, al novillo ofrecido en el día de la expiación, en Yom Kippur, al novillo de la comunidad a causa de un asunto oculto, en Vayikra 4:13, por parte del Sanedrín, y a la becerra desnucada, en Deuteronomio 21, verso 1. Y 3 cabras en alusión al macho cabrillo cuyo servicio era realizado en el interior, Paikra 16:9 al 15. A los machos cabrillos de las ofrendas adicionales, que es el Musaf de las Muadín, números 28-22, y el macho cabrío en ofrenda de un pecado jatá de un individuo, eso está en Vayikra 4:32. Y cuando dice 3 carneros en alusión a la ofrenda de culpa certera, que es Ashan Badai, Paikra 5:15 y verso 25, capítulo 14, verso 12 y capítulo 19, verso 21 y en Números capítulo 6, verso 12. Y a la ofrenda de culpa dudosa, Ashan Talui, Paikra 5:17 al 19, y a la oveja en ofrenda de pecado, que es jatá de un individuo. Eso está en Vayikra 27:35. El pichón, que en hebreo es gozal, es la cría de la tórtola, que en hebreo es tor. El hecho de partir los animales y colocar las mitades una enfrente a la otra es una antigua manera de hacer un pacto. Las personas que hacían pactos caminaban juntos entre las partes dando una vuelta en señal de lo infinito, como un 8 acostado, para así confirmar la perpetuidad del pacto. Eso está en Jeremías 34:19. Este pacto confirma la perpetuidad de la promesa de la tierra para los descendientes de Abraham. Capítulo 15, verso 12 dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Misajín, esto constituye la séptima prueba fuerte en la vida de nuestro padre Abraham. Esta experiencia profética le permite ver toda la calamidad futura de sus descendientes, lo cual le produce un gran terror. Capítulo 15, verso 13 dice, y dijo Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Aquí, Misajín, Abraham recibe la revelación del futuro difícil de sus hijos en Misraín. Capítulo 15, verso 14, que dice, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Misajín,
La palabra también implica que Misraín es uno de los reinos juzgados por el Todopoderoso, donde los descendientes iban a ser maltratados. Los otros reinos son los cuatro que son mencionados en el libro de Daniel, en el capítulo 15, verso 17. Dice, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Aquí, Misajín, lo interesante en este texto es que Abraham no es capaz de caminar con Hashem entre las partes. Sin embargo, Misajín, aparecen dos cosas, un horno y una antorcha, dos fuegos diferentes. Se ve que alguien está tomando el lugar de Abraham para representarle en este pacto. ¿Quién será, Misajín? Bueno, la antorcha es el Mashiach, como puede comprobarlo en Isaías 62, verso 1. Capítulo 15, verso 18 dice, y en aquel día Hashem hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Misraín hasta el río grande, el río Éufrates. Misajín, la descendencia de Abraham, la terrenal, la singular y la celestial, heredarán la tierra física entre estos dos ríos. La nueva Jerusalén que bajará del cielo ocupará todo este territorio. En ningún lugar de las escrituras vemos que los hombres van a dejar la tierra e ir al cielo. Esa idea viene de la filosofía griega, no del judaísmo bíblico. Capítulo 15, verso 19 al 21 dice, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jebuseos. Mis Javerín, estas 10 naciones representan todas las naciones de la tierra. El número 10 representa la totalidad en las escrituras. Todo el mundo será heredero por Abraham Avino y sus descendientes, como está en Romanos capítulo 4, verso 13. Para que le eche una leída ahí. Capítulo 17, verso 7 dice, y estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, por pacto eterno, de ser Elohim tuyo y de tu descendencia después de ti. Isajín, este pacto consiste en que el Todopoderoso es el Elohim de Abraham Avino y de su descendencia para siempre. Esto implica que habrá una parte de la descendencia física de Abraham Avino que nunca dejará de tener una relación de pacto con el Todopoderoso. En el 17:8 y dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Elohim. Aquí, Misajín, vemos cómo este pacto eterno incluye tres pilares fundamentales. Número uno, el pueblo. Número dos, la tierra de Canaán. Y número tres, Elohim. Capítulo 17, verso 9 dice, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia. Después de ti, todo varón de entre vosotros será circuncidado. Mis Javerín, esta es la octava prueba fuerte para nuestro padre Abraham o Abraham Avino. La Brit Mila, la circuncisión en la carne. Tuvo que convencer a todos sus hombres de la importancia de este hecho y al mismo tiempo pasar por esta operación con el peligro de ser atacado por sus enemigos. Capítulo 17, verso 11 dice, seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Mis Javerín,
La señal del pacto es la circuncisión física en la carne. Solo los varones podrán llevar esta señal. Por lo tanto, la herencia de la tierra se da en primer lugar en relación con los varones de Israel, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 17, verso 14. Mas el varón circunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa alma será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Capítulo 15, capítulo 17, verso 15, dice, entonces Elohim dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara es su nombre. Sarai, mis Javerín, significa mi princesa, limitando su influencia solo para su marido. Sarah significa princesa, siendo princesa para todo el mundo. Capítulo 17, verso 21 dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sarah te dará a luz por este tiempo señalado el año que viene. Mis Javerín, el pacto de la circuncisión no fue establecida con el pueblo árabe, sino con el pueblo Yehudí, con el pueblo de Israel. Por eso la tierra de Canaán no es para el pueblo árabe, sino para el pueblo Yehudí, Israel. Ismael recibió su bendición y Hashem le dio muchas otras tierras, pero la tierra de la promesa no le pertenece. Cuando dice el Boreolán por este tiempo, el hebreo tiene aquí la palabra Moed. Es una fiesta que habla del tiempo señalado de las fiestas establecidas por el Todopoderoso en Vayikra 23. Así que Isaac nació en una de las Moadín anuales. Cuando en los próximos capítulos veremos que la Moed o en la fiesta que nació, así que no te pierdas el próximo episodio. No se pierda el próximo episodio o la siguiente parasha. Sí, porque allí se va a mirar qué Moed se estaba celebrando. Capítulo 17, verso 24. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. En Romanos capítulo 4, verso 11 y verso 12, dice, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la emunaj que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la emuná que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, miramos que Abraham llegó a tener 175 años de edad, así que pasó 99 años de su vida como incircunciso y 76 años de su vida circuncidado. Esto nos enseña, Misajín, que al final serán contados como hijos de Abraham, más incircuncisos que circuncidados. Mis Javerín, pues hasta aquí dejo la lectura y la parashá de Lej Leja. No olvides suscribirte a este tu canal, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch eres tú, Adonai, donador de la Torah. Amén.
Lejitra o Misakin.